Muy bien, ahora vamos a continuar con el capítulo 19, ritos y ceremonias. Vale. Después de haber aclarado, tanto como nos ha sido posible, las principales cuestiones que se refieren a la verdadera naturaleza del simbolismo, podemos volver de nuevo ahora a lo que concierne a los ritos. Sobre este punto nos quedan que disipar todavía algunas fastidiosas confusiones. En el capítulo anterior efectivamente hablamos bastante del simbolismo, también hablamos de los ritos. Repasando, el simbolismo es un medio de expresión de la ciencia sagrada que permite acceder a realidades trascendentes, y los ritos son símbolos en acción que permiten, es una acción ritual que permite vivificar esta relación, esta expresión del simbolismo. Bien, entonces, que no siendo masón, y seguramente este capítulo va a tratar más sobre el tema de cuál es la diferencia de un ritual masónico y una ceremonia masónica, o en líneas generales, en la vida cotidiana, cómo hoy día existen expresiones que pueden confundirse con ritos que realmente son ceremonias. Continuemos. En nuestra época, las afirmaciones más extraordinarias han devenido posibles e incluso se hacen aceptar corrientemente, puesto que aquellas que las emiten y aquellos que las escuchan, están afectadas de una misma falta de discernimiento. Palabra importante, tenerla en cuenta, discernimiento. Discernir, cercenar, poder separar las cosas correctamente, poner las cosas en su justo lugar. Bien, el observador de las manifestaciones diversas de la mentalidad contemporánea tiene que constatar a cada instante tantas cosas de este género en todos los órdenes y en todos los dominios que debería llegar a no sorprenderse ya de nada. Sin embargo, a pesar de todo, es que no se estaba quejando de esto en el ciclo pasado. En fin. Sin embargo, a pesar de todo, es muy difícil evitar una cierta estupefacción cuando se ve a pretendidos instructores espirituales, que algunos creen incluso revestidos de misiones más o menos excepcionales, atrincherarse detrás de su horror de la ceremonia, para rechazar indistintamente a todos los ritos de cualquier naturaleza que sean, y para declararse incluso resultamente hostiles a ellos. ¿Quién estará pensando en qué instructor espiritual tendrá en mente? Sería bueno que dé un ejemplo porque luego entrar en especulación. Pero bueno, este horror pudiera ser Papus, él estudió con esta escuela en algún momento. Pero bueno, no voy a especular, no sé. ¿Quién podría ser? Estos supuestos quizás no es ninguno que se me venga a la mente. Este horror es en sí mismo una cosa perfectamente admisible, legítima incluso si se quiere, a condición de hacer en él un amplio hueco a una cuestión de preferencias individuales y de no querer que todo le compartan forzosamente. En todo caso, en cuanto a nosotros, lo comprendemos sin el menor esfuerzo. Bien, continuamos. Este horror es admisible. Déjame releer para mí mismo. Este horror es, en sí mismo, una cosa perfectamente admisible, legítima incluso, si se quiere, a condición de hacer en él un amplio hueco a una cuestión de preferencias individuales y de no querer que todos le compartan forzosamente. En todo caso, en cuanto a nosotros, lo comprendemos sin el menor esfuerzo. Pero, ciertamente, nunca habríamos sospechado que algunos ritos puedan ser asimilados a ceremonias, ni que los ritos en general deban ser considerados como teniendo en sí mismo un tal carácter. Es en eso donde reside la confusión, verdaderamente extraña por parte de aquellos que tienen alguna pretensión más o menos confesada de servir de guías al prójimo en un dominio donde precisamente los ritos juegan un papel esencial y de la mayor importancia, es decir, el dominio de las ciencias tradicionales, sagradas y la espiritualidad, en tanto que vehículos indispensables de las influencias espirituales, sin las que no podría tratarse del menor contacto efectivo con realidades de orden superior. La verificación del símbolo por medio del ritual es lo que es este vehículo indispensable de las influencias espirituales, sin el cual no puede haber contacto efectivo con, de nuevo, realidades de orden superior, principiales, metafísicas, sino solo de aspiraciones vagas e inconscientes, de idealismo nebuloso, que no utiliza mucho el tema nebuloso para el misticismo, por ejemplo, y de especulaciones en el vacío, como hablamos de la filosofía en el capítulo pasado, la filosofía moderna. No nos entretendremos en buscar cuál puede ser el origen de la palabra ceremonia, que parece bastante oscuro y sobre la que los lingüistas están lejos de estar de acuerdo. 1.
Entonces, ¿de dónde viene la palabra ceremonia? Hay una llamada. ¿Viene esta palabra de las fiestas de Ceres en los romanos? O bien, como otros lo han supuesto, del nombre de una antigua ciudad de Italia llamada Cere? Poco importa en el fondo, ya que este origen en todos los casos puede, como el de la palabra místicos, de la que ya hemos tenido que hablar precedentemente, no tener siendo muy poca relación con el sentido de la palabra tomado en el uso corriente y que es el único con el que sea posible emplearla actualmente. Entiéndase bien que aquí la tomamos en el sentido que tiene constantemente en el lenguaje actual y que es suficiente conocido por todo el mundo como para que no haya lugar a insistir más sobre ello. En suma, se trata siempre de una manifestación que implica un mayor o menor grado de despliegue de pompa exterior, cualquiera que sean las circunstancias que proporcionan la ocasión o el pretexto para ello en cada caso particular. Se me ocurre como ejemplo puede ser una ceremonia de graduación. Una ceremonia de graduación tiene una cierta pompa externa. eh, es una ocasión, un pretexto. En el caso de los romanos, quizás cuando tenían las togas, no sé si tenía un carácter tradicional o no. Al ser antiguo, muy probablemente sí tenía un carácter tradicional. Pero en las ceremonias modernas, la graduación es uno. Pudiéramos hablar de ceremonia. Ahora, que no dice que le da fastidio presentar la etimología. Vamos, ya que nosotros tenemos Google. Antigua, solo por curiosidad, etimología. La palabra ceremonia es un acto público que se realiza de acuerdo con las reglas, aquí, ritos, fijados. Ya sí, eso es lo que quiera que no nos pase. Por la ley o por la costumbre. En el latín ceremonia, compuesto de caere y monia. Era una antigua ciudad etrusca cerca de Roma, donde sacerdotes etruscos celebraban sus ritos. Entonces, por eso la confusión, ¿no? Caere y monia. Caere, esa antigua ciudad. Monia lleva el sufijo cualidad abstracto. Matrimonio, antimonio, que parece venir de etrusco, indica conjunto de actos y rituales. Entonces sí, efectivamente las ceremonias antiguamente tenían algún carácter ritual, ya obviamente no se le entiende en ese sentido. Em, Hoy en día una ceremonia es un acto externo por costumbres propias de un lugar. Y es un acto, puede ser incluso burocrático, administrativo, o sí, un despliegue social donde se hace un cierta, eh, que no le dice pompa, pero en mi experiencia, las ceremonias actuales son más como, sí, órdenes de celebración con cierto magnanimidad. Es una palabra, pompa, magnanimidad. Vamos a buscarla. Magnanimidad, ciudad de magnánimo. Posee grandeza de espíritu y actúa noblemente. Sí, creo que magnánimo es más lo que estaba buscando. Bueno, no nos desviemos. Es evidente que puede ocurrir y que ocurre frecuentemente, de hecho, sobre todo en el orden exotérico, que algunos ritos estén rodeados de una tal pompa y de esa magnanimidad. Pero entonces la ceremonia constituye simplemente algo sobreagregado al rito mismo y por consiguiente accidental y no esencial en relación a este. Vale, entonces hay ceremonias que efectivamente pueden estar asociadas a un ritual. Pero es como, como un adorno que se le da al ritual. Mientras que la acción rituales específicas son quizás una serie de acciones muy esenciales, muy elementales, que no contienen todos los aspectos ceremoniales. Pero bueno, continuemos. Sobre este punto vamos a volver de nuevo dentro de un momento. Por otra parte, no es menos evidente que existen también, y en nuestra época más que nunca, una multitud de ceremonias que no tienen más que un carácter puramente profano. ¿Vale? Y que, por consiguiente, no están ligados al cumplimiento de ningún rito. Y a las que, si se ha llegado a decorarlas con el nombre de ritos, no es más que por uno de esos prodigiosos abusos del lenguaje que tenemos que denunciar tan frecuentemente. Y eso es esta clarificación del lenguaje es uno de los grandes beneficios que uno obtiene de la lectura de René Guénon, sobre todo estudiar etimológicamente las palabras y darles una categoría que permite estudiar mejor diferentes expresiones culturales y espirituales y darles un sentido que se ha perdido en la modernidad. Y por lo demás, continuando con la lectura, eso se explica en el fondo por el hecho de que bajo todas esas cosas hay una intención de instituir, en efecto, pseudo ritos destinados a suplantar a los verdaderos ritos religiosos.
Esto es una denuncia de que no, de una tendencia que hay de justamente falsificar los ritos, sobre todo los exotéricos. Pero que, naturalmente, no pueden imitar a estos más que de una manera completamente exterior, es decir, precisamente solo por su lado ceremonial. El rito, o el rito mismo, del que la ceremonia no era, en cierto modo, más que una simple envoltura, es desde entonces enteramente inexistente, puesto que no podría haber ningún rito profano, lo que sería una contradicción en los términos. Yo creo que esto está claro, yo creo que no hay que explicarlo mucho más de que la ceremonia es como la parte que es de adorno o esa pompa, esa magnanimidad que se puede dar a un evento. Puede ser profano, es decir, sin ningún rito, o un rito que esté adornado con esta pompa magnánima, em, sí, es este adorno para embellecer el rito o hacerlo más pomposo. Em, pero, bien, si alguien falsifica un rito y hace una ceremonia enteramente profana, no podría existir un rito profano. ¿Por qué no puede existir un rito profano? Porque el rito en sí mismo, o la palabra en sí misma, está hablando de ciencia sagrada, está asociada a un símbolo, está asociada a un orden, y lo profano está fuera, está desligado, está fuera del templo. Hay una separación con esa realidad, al menos desde el punto de vista donde se ubica. Por lo tanto, eh, no existe, es como hablar de lo sagrado profano. No tiene, o aquello que es sagrado que a su vez no es sagrado. En su mismo son opuestos. Entonces es una contradicción. Bien, hay que seguir. Y uno puede preguntarse si los inspiradores conscientes de estas contrachuras groseras cuentan simplemente con la ignorancia y la incomprensión generales para hacer aceptar un semejante sustitución o si participan ellos mismos de ella en cierta medida. No trataremos de resolver esta última cuestión y recordaremos solamente a aquellos que se sorprenderían de que pueda plantearse que la inteligencia de las realidades espirituales o cualquier grado que sea está rigurosamente cerrada a la contrainiciación. De nuevo, bueno, cuando habla de esto, sin ir más allá, le está hablando, hay una tendencia satánica o hay influencias satánicas en la sociedad, en el mundo moderno, y tienen uno de su, por ejemplo, aquí está diciendo, una de las cosas preocupantes o de las inversiones que existen en el mundo actual es de que se hagan ritos falsos o intenten hacerse imitaciones de los ritos con el objetivo de instituir un pseudo rito para que pierdan los ritos religiosos y eso obviamente no tiene sino una inclinación adversaria a lo espiritual y adversaria a la religión, al religar, a unirse con Dios. Y bueno, eso es una llamada de atención. Llamada número 2. El reino de la cantidad de los signos de los tiempos. En el capítulo 38 y 11. Bien, sería interesante darle una visita a ese libro en algún momento. Tiene muchas ideas interesantes ese libro, pero yo siento que estoy de acuerdo con muchas personas que dicen que este libro de Apreciaciones sobre iniciaciones es más pertinente para tratar estos temas de la iniciación y el otro es más como eh, eh, conocimiento complementario a lo que se está estudiando acá para tener nociones de muchas de las tendencias de este mundo eh, como de la cantidad, de este reino de la cantidad y signos de los tiempos de este deterioro tradicional. Continuando con la lectura. Todo lo que nos importa al presente es el hecho mismo de que existen ceremonias sin ritos, tanto como ritos sin ceremonias. Lo que basta para mostrar hasta qué punto es erróneo querer establecer entre las dos cosas una identificación o una asimilación cualquiera. Hemos dicho frecuentemente que en una civilización estrictamente tradicional todo tiene verdaderamente un carácter ritual. Y las personas que a veces se confunden, que no entienden, su cabeza no les da por qué no se asimiló al Islam, es porque en la vida cotidiana de un musulmán, las cosas más diarias son un ritual. Algo que en el mundo moderno no existe. No hay una conexión cuando vas al baño, cuando comes, cuando duermes. Siempre hay un ritual que puedes asignar a ese acto cotidiano, un ángulo de vinculación. Esa es una de las grandes razones por las cuales René Guénon veía en el Islam una forma tradicional, además muy vinculada al cristianismo. Este no es el momento para hablar de eso, pero sin duda, una civilización estrictamente tradicional, todo tiene verdaderamente un carácter ritual, todo. Las cosas más cotidianas tienen un carácter ritual. Comprendidas las acciones mismas de la vida corriente, así es. Continuando. Así pues,
Me gustaría hablar de ese tema en algún momento, pero, pero creo que no es el lugar y el momento acá en este live que estoy haciendo, o este curso, esta lectura que estamos repasando. Pero me gustaría hablar esto sería uno de los puntos sin duda a considerar, de por qué es tan importante algunos aspectos desconocidos de la tradición islámica para un hombre moderno, un hombre occidental, y cómo lo puede ayudar a mantenerse dentro de ese orden. Y bueno, inshallah, más adelante puedo hablar de este tema y que sea entendible y que sea de beneficio. Sería menester suponer por eso que los hombres deben vivir en ella, si pueden decir, en estado de ceremonia perpetua. Eso es literalmente inimaginable y no hay más que formular la cuestión así para hacer parecer inmediatamente toda su absurdidad. O sea, tú puedes estar en un ritual perpetuo, pero no en una ceremonia perpetua. Es menester incluso decir más bien que es lo contrario de una tal suposición lo que es verdad, ya que los ritos, que son entonces algo completamente natural y que no tienen en ningún grado el carácter de excepción que parecen presentar cuando la conciencia de la tradición se debilita y cuando el punto de vista profano toma nacimiento y se extiende en la misma proporción de este debilitamiento. Ok, creo que por aquí nos empiezo a hablar de rito. Vamos a volver a repetir esto para tener las ideas muy claras. Ya estamos hablando de que los rituales en una civilización estrictamente tradicional tienen un carácter ritual, obviamente. Es decir, que todo, en una civilización tradicional, todo, cuando me refiero a todo, incluso las acciones de la vida corriente, tiene un carácter tradicional. Y tú puedes vivir todo tu día entero, o sea, en una forma ritual, haciendo las cosas en conforme al orden. Una imagen que me viene a la mente también en esto es, por ejemplo, en la película El último samurái, cuando están haciendo el té, cuando están haciendo acciones de la vida cotidiana, como tiene un orden, todo tiene un estilo zen, inspirado en mantener justamente este, esa armonía, ese centro interior. Ahora, la pompa de la ceremonia no se puede estar todo el día en una ceremonia, y que no lo dice que es algo absurdo y que es menester incluso decir más bien que es lo contrario de una tal suposición. Vamos a regresar. Eso es literalmente inimaginable, vivir en una ceremonia perpetua. Y no hay más que formular la cuestión así para hacer aparecer inmediatamente toda su absurdidad. Y es menester incluso decir más bien que es lo contrario de una tal suposición lo que es verdad, ya que los ritos, que son entonces algo completamente natural y que no tienen a ningún grado el carácter de excepción que parecen presentar cuando la conciencia de la tradición se debilita y cuando el punto de vista profano toma nacimiento y se extiende en la misma proporción de este debilitamiento. Entonces lo que no quiere decir acá, en mis propias palabras, es que, ok, estar todo el día en ceremonia se me hace absurdo, y que los ritos, que sí puedes estar todo el día en ritos, pero que el mundo profano hoy día, un rito se ve como algo excepcional. Tiene un carácter de excepción. Que tú, no estás, tú los ritos los ves solamente en ciertos puntos de tu vida. Hay gente que en toda su vida, durante un año, no participa prácticamente de ningún ritual hoy día. Y esto, la razón de ser de esto es que la conciencia de la tradición se debilita y el punto de vista profano ha tomado nacimiento, se ha arraigado completamente, donde ya estás eh, fuera del ritual y no forma parte de tu cotidianidad. Y esto se extiende en proporción a este debilitamiento. Mientras más debilitado está la tradición, menos está la presencia de ritos en esa sociedad. Bien, entonces se extiende en la misma proporción de este debilitamiento. Hacen que cualesquiera ceremonias que acompañan esos ritos y que subrayan de alguna manera su carácter excepcional no tengan cierta ninguna razón de ser en parecido caso. Entonces, no solamente pierde ese rito, sino que lo que sobrevive son ceremonias que acompañan a estos ritos y que estas ceremonias ciertamente tienen este carácter excepcional. No tenga ninguna razón. Esta forma en que se tradujo esto, se redactó, no facilita la comprensión del tema. Hacen que cualquier ceremonia que acompañan a esos ritos, cualquier, por ejemplo, qué sé yo, un bautismo asociado a una ceremonia, y que subrayan de alguna manera su carácter excepcional, es decir, porque hay una ceremonia y se ve muy pomposo y raro, y no tengan ciertamente ninguna razón de ser en parecido caso. Que quiere decir no tiene ninguna razón de ser en parecido caso, que sea excepcional, que es un ritual es algo lo más normal del mundo. Vale, si uno se remonta a los orígenes, el rito no es otra cosa que lo que es conforme al orden. Esto es una de las cosas más interesantes de este libro, la verdad.
esta pequeña llamada. El rito no es otra cosa que lo que es conforme al orden, según la acepción del término sánscrito rita. Y aquí hay una llamada. El reino de la cantidad de los signos de los tiempos, capítulo 3 y 8. Y sería interesante ir a ese libro y todo, ¿no? Pero vamos a ver etimología de rito, que obviamente no creo que sea sánscrito, pero él lo hace una similitud, ¿no? Vamos a ver rápidamente. La palabra rito viene del latín ritus, el cual se refiere a ceremonias religiosas. La idea del rito es que se tiene que realizar en cierto orden. La palabra latina rito se asocia a la raíz indoeuropea ar, moverse, ajustar, hacer, actuar, que estaría presente en la palabra aritmética, arte y orden, ¿no? Entonces sí tiene efectivamente, incluso desde el latín, puedes hacer una conexión a raíz de la raíz indoeuropea con orden. Y bueno, como bien sabemos, la expresión del arte sagrado, imagínate, la aritmética, que en sí mismo los números también son una orden de símbolos, con orden y unas leyes específicas. Así pues, y en el caso del sánscrito rita es conforme al orden. Así pues, es lo único realmente normal, mientras que la ceremonia, por el contrario, da siempre inevitablemente la impresión de algo más o menos anormal, fuera del curso habitual y regular de los acontecimientos que llenan el resto de la existencia. Esta impresión, lo notamos de pasada, podría contribuir quizás, por una parte, a explicar la manera tan singular en que los occidentales modernos, que ya no saben separar apenas la religión de las ceremonias, imagínate, la consideran como algo enteramente aislado, que ya no tiene ninguna relación real con el conjunto de las demás actividades a las que consagran su vida. Consagran, aquí, jaja. Bien, obviamente es una vida donde no tienen nada de sagrado. Aquí está la contradicción o el juego de palabras que Ganón usa para decir que cuando nos aislamos de los rituales, estamos en una vida enteramente profana. Y si lo único que sobreviven son ceremonias que no contienen rituales, esas ceremonias son igual una actividad profana, por rara y magnánima y pomposa que sea y fuera de lo habitual. Si no incluyen un rito, no cuentan. Entonces, y toda ceremonia, continuando con la lectura, tiene un carácter artificial, incluso convencional, por así decir, porque en definitiva no es más que el producto de una elaboración completamente humana. Bien. Así como, por ejemplo, una ceremonia de nombramiento de autoridades en una universidad. Yo creo que la universidad es un buen ejemplo de distintos tipos de ceremonias que modernamente no tienen ningún origen tradicional. O en una empresa, estas ceremonias de apertura de una sucursal son ceremonias, no tienen nada sagrado, no tienen nada tradicional y no están asociadas a ningún ritual. Y es una elaboración completamente humana. Incluso si está destinada a acompañar un rito. En este carácter se opone al del rito mismo, que por el contrario conlleva esencialmente un elemento no humano. Claro, entonces habría que ver qué ritos tienen. En los rituales masónicos hay muchos rituales donde el rito de por sí está rodeado de ciertos caracteres de cosas que pudiéramos reconocer como ceremoniales. Y como yo hice el bautismo, puede haber un bautismo, el acto del bautismo es muy específico, pero puede haber una ceremonia adicional, unas palabras, sí, cualquier cosa que le dé este carácter de hacer más grande la ocasión, darle más importancia, etc. Pero el ritual en sí mismo es lo único que lleva ese elemento no humano, que es lo que lo hace, como hemos tenido en la ocasión de entender la visión de Guénon, algo tradicional, que se transmite por revelación. Continuemos. Aquel que cumple un rito, si ha alcanzado un cierto grado de conocimiento efectivo, puede y debe tener incluso conciencia de que se trata de algo que le rebasa, que no depende de ninguna manera de su iniciativa individual. Vale, vamos a... esto todo. Subrayado, sí. Pero, en lo que refiere a las ceremonias, si pueden ser imponentes para aquellos que asisten a ellas y que se encuentren reducidos en ellas a un papel de simples espectadores más bien que de participantes, está muy claro que aquellos que las organizan y que regulan su ordenanza saben perfectamente a qué atenerse a su respecto y se dan perfectamente cuenta que toda la eficacia que se pueda escapar de ellas está subordinada enteramente a las disposiciones tomadas por ellos mismos y a la manera más o menos satisfactoria en que sean ejecutadas. No sé por qué me vino la imagen de un concierto de música o todos estos elementos de la gala, la ceremonia de los Oscars,
Todo esto, eso son ceremonias totalmente inventadas, no tienen ninguna significancia, son cosas sin importancia, totalmente desdeñables. Em, y ese sería un buen ejemplo para lo que nos dice acá, de que depende de cómo sea ejecutado eso, tendrá un efecto u otro psicológico, social, pero hasta ahí no tiene mayor alcance. En efecto, esta eficacia, por eso mismo de que no hay en ella nada que no sea humano, no puede ser de un orden verdaderamente profundo, y no es en suma, sino puramente psicológica. Por eso es, por lo que se puede decir que se trata efectivamente de impresionar a los asistentes o de imponerse a ellos por toda suerte de medios sensibles. Y en el lenguaje ordinario mismo, uno de los mayores elogios que se puede hacer de una ceremonia no es justamente calificarla de imponente, sin que por lo demás el verdadero sentido de este epíteto sea generalmente bien comprendido. Esta palabra tenía años sin hablar de epíteto. Háblame, ¿de dónde viene y qué significa? Exactamente. Adjetivo que añade sobre la cualidad característica del sustantivo que acompaña. Efecto estético. Epíteto es un juicio, me parece más expresión en la que se emite un juicio con el que se califica algo. Bien. ¿Qué es su origen? Epíteton, agregado. Epi, sobre, como. Titenae, poner sobre. Vale, entonces se le puede dar como un agregado. Una ceremonia imponente. Habla, este agregado de hablar de imponente, ya te dice un poco de qué va una ceremonia, justamente de imponerse, hacer algo imponente. Destacamos todavía este propósito que aquellos que no quieren reconocer en los ritos más que efectos de orden psicológico, los confundan también en eso, quizás sin apercibirse de ello, con las ceremonias, puesto que desconocen su carácter no humano. Hace poco estaba un comentario fuera de la lectura, pero que habla un poco sobre el psicologismo que se ha extendido en algunas lecturas que he visto, incluso a la arquitectura sagrada, y que ven en esos techos amplios, las catedrales, como buscar tener un efecto puramente psicológico, sin entender de que ahí hay símbolos también que buscan evocar algo más. Entonces, eh, el carácter ceremonial o ritual también depende del punto de vista del observador. Si un observador no tiene la capacidad de entender o comprender la naturaleza de lo que impone un ritual y del efecto que un ritual busca tener, va generalmente a reducir el ritual por su mismo punto de vista a una ceremonia, algo inventado y que no tiene ninguna significación trascendente. Y, y bueno, yo creo que es importante en este capítulo en particular tener estas distinciones. Entonces, destacamos todavía este propósito que aquellos que no quieren reconocer en los ritos, más que efectos de orden psicológico, los confunden también en eso, quizás sin apercibirse de ello con las ceremonias, puesto que desconocen su carácter puramente no humano. Bien, en virtud del cual sus efectos reales, en tantos que ritos propiamente dichos e independientes de toda circunstancia accesoria, son al contrario de un orden totalmente diferente a esto. Estaba pensando un minuto de que a que no le gusta mucho usar este no humano, pero en fin, no es que me quiera extender en esto, pero pensando en que hay muchos elementos no humanos en el orden de la manifestación que no necesariamente son trascendentes. Yo le agregaría aquí, sí, ya sabemos que el carácter no humano se está refiriendo, y lo claro, a órdenes de realidades trascendentes y metafísicas. Pero bueno, continuando con la lectura. Que las personas que no consideran los ritos, sino en su grado psicológico, porque no los reconocen como tienen un origen de revelación, vamos a volverlo a leer para que la lectura tenga fluidez. Destacamos todavía a este propósito que aquellos que no quieren reconocer en los ritos más que efectos de orden psicológico, los confunden también en eso, quizás sin apercibirse de ello, con las ceremonias, puesto que desconocen su carácter no humano, en virtud del cual, en virtud de este carácter no humano, en virtud del cual sus efectos reales, en tanto que ritos propiamente dichos, e independientemente de toda circunstancia accesoria, son al contrario de un orden totalmente diferente de ese, es decir, humano. Ahora, se podría formular esta pregunta. ¿Por qué agregar así ceremonias a los ritos como si lo no humano, espiritual, trascendente, metafísico, tuviera necesidad
de esta ayuda humana, mientras que debería permanecer más bien tan despejado como es posible de semejantes contingencias. Supongo que esto es algo que se viene a agregar modernamente, vamos a ver qué dice que no, pero muy probablemente en su origen los ritos no tenían ceremonia. La verdad simplemente es que en eso hay una consecuencia de la necesidad que se impone de tener en cuenta las condiciones de hecho que son las de la humanidad terrestre, al menos en tal o cual periodo de existencia. Se trata de una concesión hecha a un cierto estado de decadencia desde el punto de vista espiritual de los hombres que están llamados a participar en los ritos. Entonces, que nos está diciendo que, bueno, esto es por el Kali Yuga, básicamente, porque vivimos en una humanidad que está más alejada de su naturaleza espiritual. Entonces, son estos hombres, y no los ritos, los que tienen necesidad de la ayuda de las ceremonias. No podría tratarse de ninguna manera de reforzar o de intensificar el efecto mismo de los ritos en su dominio propio, sino únicamente de hacerlos más accesibles a los individuos a quienes se dirigen, de prepararles para ellos, tanto como se pueda, poniéndolos en un estado emotivo y mental apropiado. Eso es todo lo que pueden hacer las ceremonias, y es menester reconocer que están lejos de ser inútiles bajo este aspecto, y que, para la generalidad de los hombres, desempeñan en efecto bastante bien este oficio, y que, para la generalidad de los hombres, desempeñan en efecto bastante bien este oficio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una ceremonia? En un ritual puede tener un efecto positivo para las personas que lo necesitan. Entonces, su objetivo es hacerlo más accesibles a los individuos a quienes se dirigen, prepararles, tanto como se pueda, poniéndose en un estado emotivo y mental apropiado. Algunos autores utilizan el término del psicodrama para hablar de este estado, de esta preparación emocional y mental, que bueno, también es un efecto un poco del arte, ¿no? En ese sentido. Cuando solamente lo tomamos en ese aspecto externo. Entonces la ceremonia tiene un poco ese objeto preparatorio para las personas que lo necesitan, que es la generalidad de los hombres, y en ese sentido desempeñan un efecto bastante bien en este oficio. Vale, continuemos con este tema, yo creo que esto está claro. Entonces, solamente para repasar, esto es todo lo que puede hacer la ceremonia, es decir, disponer, preparar un estado emotivo y mental apropiado. Y es menester reconocer que están lejos de ser inútiles bajo este aspecto y que, para la generalidad de los hombres, desempeñan en efecto bastante bien este oficio. Por eso, es también por lo que ellas no tienen verdadera razón de ser más que en el orden exotérico, que se dirige a todos indistintamente. Si se trata del orden esotérico o iniciático, la cosa es muy diferente, puesto que éste debe estar reservado a una élite que, por definición misma, no tiene necesidad de estas ayudas completamente exteriores, ya que su cualificación implica precisamente que ella es superior al estado de decadencia que es el de la inmensa mayoría. Bien, Guénon sabe que esto es ideal, que hoy día las naciones iniciáticas occidentales usen uso de la ceremonia para justamente dar apoyo a personas. No lo creo que hagan con ese sentido de forma tan intencional, pero él sabe que existían. Entonces, aquí seguramente ya dice que esta introducción es parte de la generación de las sociedades iniciáticas occidentales. Continuemos con la lectura para ver cómo aborda este punto. Así, la introducción de ceremonias en este orden, si llega no obstante a producirse a veces, no puede explicarse más que por una cierta degeneración de las organizaciones iniciáticas donde un hecho tal tiene lugar. Exacto. ¿Se entiende? Vale, continuemos. Lo que acabamos de decir define el papel legítimo de las ceremonias, pero al lado de eso hay también el abuso y el peligro. 2 puntos. Como lo que es puramente exterior es también, por la fuerza misma de las cosas, lo más inmediatamente aparente que hay, es siempre temible que lo accidental haga perder de vista lo esencial. Esta es una buena cita. Es siempre temible que lo accidental haga perder de vista lo esencial y que las ceremonias tomen, a los ojos de aquellos que son testigos de ellas, mucha más importancia que los ritos, que ellas disimulan así en cierto modo bajo una acumulación de formas accesorias. Que a mí me gusta hablar de adornos, formas accesorias. Puede ocurrir incluso, lo que es todavía más grave, que este error sea compartido por aquellos que tienen como función cumplir los ritos, en calidad de representantes autorizados de una tradición, si ellos mismos son alcanzados por esta decadencia espiritual general de la que hemos hablado. Que no importa, el rito funciona igual, a pesar de que las personas no comprendan lo que están vivificando en el momento, pero bueno, es parte
del orden de las cosas actuales, y es lo que Ganón intenta explicar en esta lectura. Y si de eso resulta entonces que, habiendo desaparecido la comprensión verdadera, todo se reduce conscientemente al menos a un formalismo excesivo y sin razón, que de buena gana se dedicará sobre todo a mantener el brillo de las ceremonias y a amplificarle mucho, teniendo casi por desdeñable el rito que sería reducido a lo esencial, a lo mínimo. Y que, sin embargo, es todo lo que debería contar verdaderamente. Vamos a ponerlo. Y que sin embargo esto lo quería contar verdaderamente. Quiere decir el rito, lo más importante. Más importante la ceremonia o el accesorio o todos los adornos que se le hace. Para una forma tradicional, dice que no, eso es una suerte de degeneración que confina a la superstición entendida en su sentido etimológico. Bien. Puesto que al respecto de la forma sobrevive en ella a su comprensión, y puesto que así la letra asfixia enteramente al espíritu. Antes de avanzar, y superstición en el sentido etimológico, que es supervivencia, ¿no? Vamos a etimología, superstición. La palabra superstición viene del latín superstitio, superstitionis, nombre formado del prefijo super, sobre la raíz del verbo estar en pie con sufijo tion, de acción, efecto. Se trata de una forma muy similar a supestres, que estoy estando por encima de una situación, superviviente. La palabra latina se refiere pues a todo lo que está por encima de lo establecido, que persiste o pervive en la mente de la gente como elemento sobreañadido de lo que está. Su significado abarca las observaciones demasiado escrupulosas de la realidad, bla, bla. No me encanta esta etimología que hicieron. Es decir, que podemos afirmar que su sentido era ya básicamente el que la demás hoy. Desde creencias en amuletos, bla, bla, bla. Del verbo estar, el latino, sería infinitamente palabra. Bueno, sí es algo que sobrevive, pero ¿cuál es la etimología exacta? Sin esta explicación un poco... Vamos a ver, no, que superstición. Bueno, que permanece sobre. La, ajá, una creencia... Sí, bueno, modernamente sí, pero no... ¿Dónde está la etimología? Lo había leído. Aquí está. La etimología del término superstición corresponde al verbo latino superestare, permanecer sobre, que para los romanos tenía el sentido figurado de ser testigo o sobrevivir. De acuerdo con Cicerón, la idea de trascender y perpetuarse a través de la realización constante de rituales, asociación de la palabra, más concretamente el deseo de no ver morir la propia descendencia. Bueno, entonces cuando se pierde la noción de algo, cuando se pierde el sentido original, la esencia, pero sin embargo una idea sobrevive, ya las personas no tienen el sentido de por qué esto era así, simplemente que sobrevive una práctica y por lo tanto se convierte en una superstición. Entonces, para una forma tradicional, cuando la gente sigue las ceremonias como muy importantes y el ritual no, esto es como una supervivencia de una idea porque se perdió el sentido original de cómo funcionaba la ceremonia y el ritual, o cuál era el principio de una y el fin de la ceremonia y cuándo empezaba el ritual. Entonces, esta supervivencia es parte de la degeneración, como dice que no, puesto que el respecto de la forma sobrevive en ella su comprensión. Realmente aquí tenía ya la definición, no tenía que ir a buscarla. Pues la superstición es que el respeto de las formas ceremoniales sobrevive en ellas a su comprensión del ritual que incluye esa forma ceremonial. Y puesto que así la letra muerta o la letra exterior asfixia enteramente al espíritu, que es lo que sucede cuando entendemos algo de manera exterior. El ceremonialismo no es la observación del ritual, es más bien el olvido de su valor profundo y de su significación real. La materialización más o menos grosera de las concepciones que se hacen de su naturaleza y de su papel, y finalmente el desconocimiento de lo no humano en provecho del humano. Entonces, de nuevo, vamos a repetirlo para cerrar el capítulo. El ceremonialismo no es sino la observación, en la observancia del ritual. El ceremonialismo no es la observancia del ritual. Es más bien el olvido de su valor profundo y de su significado real. Es la materialización más o menos grosera de las concepciones que se hacen de su naturaleza y de su papel. Y, finalmente, el desconocimiento de lo no humano en provecho de lo humano. Y con eso terminamos el capítulo, que hace una diferenciación entre ritos y ceremonias. El próximo capítulo es a propósito de
magia ceremonial, incluye la palabra ceremonial. Entonces ya estudiaremos en el capítulo 20 una continuación un poco de los capítulos. Los últimos capítulos han empezado a tener como un orden lógico más, como que un conocimiento se construye sobre el otro. Entonces lo importante es estudiarlos en sucesión. Así que muchas gracias por acompañarme en este capítulo y haberlo estudiado. Vamos a, en un próximo live, un próximo video, a hablar sobre el capítulo 20 a propósito de magia ceremonial. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura.